damos una vez más gracias al Señor por la posibilidad de compartir su palabra y seguimos desarrollando y viendo el Evangelio de Juan y llegamos al capítulo 15. Claramente Juan, a lo largo y a lo ancho de este Evangelio, está queriendo dejar en claro y que sus lectores entiendan cuál es el propósito principal de sus escritos. Y él claramente lo dejó plasmado en el 20:31 de este Evangelio, cuando dice: todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Y Él va a poner capítulo tras capítulo todos los argumentos que sean necesarios para llegar a que los lectores tengan el hecho de que Jesús es Dios. Y por eso en el capítulo 1 Él comienza diciendo: Jesús es el eterno. Jesús es Dios mismo desde la eternidad. En el capítulo 2 Él es el Señor de los milagros. En el capítulo 3 Él es el Señor de los maestros. En el capítulo 4 Él es el Señor que no hace acepción de personas. En el capítulo 5 Él es el Señor sobre la enfermedad. En el capítulo 6 Él es el Señor que provee. En el capítulo 7 Él es el Señor de las fiestas. En el capítulo 8 Él es el Señor de los discursos. En el capítulo 9 Él es el que da la vista a un nivel físico y también a un nivel espiritual. En el capítulo 10 Él dice: yo soy el buen pastor. En el capítulo 11 Él es la resurrección y la vida. En el capítulo 12 vemos que Él es el que es digno de recibir toda alabanza, toda gloria, todo honor, todo lo que sea en adoración. Y desde el capítulo 13, donde vimos y donde ya mencionamos que hay un quiebre claro en Juan, en el relato, en la historia, donde Juan se centra en la última semana y en las últimas horas del Señor. Y desde el capítulo 13 en adelante, cuando comienza a relatar qué había pasado en esa última cena. Y es interesante que, llegando al capítulo 15, el capítulo 15 no es una enseñanza que esté aislada, sino que es totalmente correlativa con lo que ellos estaban viviendo. Porque el Señor, después de haber cenado, después de haberle enseñado de esa manera práctica cómo se debían servir entre unos y otros, después de que Judas ya había salido a traicionar al Señor, después de que el Señor les había dicho a ellos que no se turbe su corazón, sino que pongan la mirada y de que tengan por cierto el hecho de que habría un lugar para ellos en la casa del Padre, es entonces cuando el Señor, y termina en el capítulo 14, Juan diciendo que el Señor dice: levantaos y vamos de aquí. Claro es que ese momento ya había terminado. En ese lugar, en esa parte alta de esa casa donde habían cenado, ya había terminado y se estaban disponiendo y yendo a ir al huerto de Getsemaní, aquel lugar donde el Señor oraría al Padre. Pero en el mientras iban, había una enseñanza que el Señor tenía para ellos en el mientras tanto. Había algo que ellos todavía debían aprender, y claramente digo que es correlativo porque ellos todavía están turbados. Ellos todavía están apesadumbrados, ellos todavía están sin entender mucho, en incertidumbre, escuchando lo que el Señor dice, pero no pudiendo asimilarlo, no pudiendo captar, o no pudiendo efectivizar las palabras del Señor. Quizás teniéndolo de una manera abstracta. Es que el Señor acababa de decirle expresiones y a mí en algún punto me parecieron abstractas si simplemente hubiesen quedado allí. Porque el Señor le dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahora es como fácil decirlo. Está tranquilo, pero ¿cómo estar tranquilo en medio de semejante turbulencia, en medio de semejante tormenta por venir? Cuando yo estoy viendo que hay rayos, hay refugios por todos lados, truenos, cuando yo veo que el granizo empezó a caer, ¿cómo puedo estar tranquilo? Es que el Señor ha dicho: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él, y cenaremos con Él. Y si me imagino a los discípulos diciendo: Señor, no veo cómo en este tiempo podría demostrar amor a Dios. No lo veo en la práctica cómo lo podría llevar adelante. Y si no amo a Dios, no guardo la palabra de Dios, ni van a venir, ni van a cenar, ni vendrán, ni nada de eso.
El Señor en el capítulo 14 también había dicho, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Ahora, ¿qué es esto? Porque no es un concepto abstracto lo que el Señor está diciendo. Porque la paz de Dios no es simplemente algo que se menciona, es lo más concreto y es una realidad vivible, si puedo. Pero ¿cómo efectivizar las palabras del Señor? ¿Cómo materializar las palabras del Señor? ¿Cómo poner en concretos, en hechos y en práctica? ¿Cómo poner en ejercicio esas palabras? ¿Cómo puedo hacer que me aplique la paz os dejo? ¿Cómo puedo hacer que me aplique en mí la paz del Señor? Y claramente este sentir está en los discípulos, porque ellos no podían asimilar, y de hecho el Señor se los dice en el capítulo 16, que ellos no iban a asimilar todo lo que el Señor les estaba diciendo, sino que debían esperar que el Espíritu Santo venga y de que Él les iba a recordar todas las cosas que Él les había enseñado. Pero el Señor, a pesar de esto, Él iba y seguía transmitiendo enseñanza tras enseñanza. Y el capítulo 15, por cierto, cuando alguien comienza a leer el libro que se sugiere para comenzar la lectura bíblica es el Evangelio de Juan, por su composición amigable y su sencillez. Y claramente está bien porque el pilar fundamental de todo aquel que comienza a creer es tener por cierto que Jesús es Dios, y es el primer objetivo de este libro. Ahora, lo de la sencillez, bueno, es un poco más discutible, porque el Evangelio de Juan es el más cargado de contenido teológico. Es el Evangelio que más contiene respecto al carácter y a la persona de nuestro Dios. Y el capítulo 15 de Juan es esto mismo en estado puro. Es la persona, es el carácter de Dios manifestado y puesto en palabras. Aquellos que tenemos y aquellos que tienen también la Biblia, cuando habla del Señor escrito en rojo, notarán que no hay una sola letra negra en el capítulo 15 de Juan. Es todo el Señor hablando, es todo un discurso del Señor, un mensaje del Señor para aquellos que estaban con Él, para los 11, para los íntimos, para donde ya no estaba el traidor. Y decíamos, ¿cómo efectivizar las palabras del Señor? ¿Cómo poner en práctica y cómo hacer que apliquen? Y es por eso que el Señor va a dar la enseñanza de este capítulo que vamos a comenzar a considerar. Cuando dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Va de nuevo el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Va de nuevo el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El mensaje del Señor, visto así, simplemente sin el contexto, le faltaría claramente sentido.
Pero cuando lo vemos dónde está, el Señor está dando las herramientas y la clave para que todo lo que anteriormente había venido diciendo, todo lo que anteriormente vino diciendo, se efectivice y pueda ser llevado a la práctica y les aplique. Todo el capítulo 15 o la primera parte del capítulo 15 es un llamado no a dar fruto, ni más fruto, ni mucho fruto. Es un llamado a permanecer. Es un llamado a estar en Él. Es que el fruto es el resultado de la relación simbiótica entre el tronco y las ramas, si puede. El fruto es el resultado, no es el medio. Por eso el llamado del Señor y nuestro ocuparnos y nuestra tarea principal y nuestro empeño más grande debe ser primeramente permanecer en Él, porque lo otro es consecuencia. Ahora, ¿qué es permanecer en Él? ¿Cómo se ve el permanecer en Él? ¿Cómo considera Él que permanecer debe ser llevado adelante? El Señor lo explica de una manera muy gráfica. Y claramente en el contexto que ellos estaban viviendo, permanecer es seguir creyendo en medio de la adversidad, es seguir creyendo en medio de la tribulación, es seguir creyendo en medio de la tormenta. Un ejemplo claro de un hombre que permaneció en el Señor en medio de la adversidad es el ejemplo de Job. Quien había perdido hijos, quien perdió bienes, quien perdió su salud, quien había perdido amigos, quien había quedado prácticamente despojado de todo, llegó a decir en el capítulo 13, versículo 15 de Job: aunque Él me matare, en Él voy a esperar. Eso es alguien que espera en Dios. Ese es alguien que espera en Dios. Ese es alguien que permanece en Él. Es creer en Él a pesar de las circunstancias. Es confiar en las promesas del Dios de promesas a pesar de que todo alrededor diga lo contrario. Eso es permanecer en el Señor. A pesar de que la lógica y de que lo natural sea que no lo haga. Como le sugirió la mujer, perdiste todo, ya no queda nada, maldice a Dios y muérete. Pero Job tenía en claro algo que muchos otros hombres y grandes hombres de la historia bíblica tenían en claro. Y es el hecho de que mientras todavía respiro en esta tierra, el partido no acaba y Dios sigue siendo Dios y las promesas no se han movido ni una milésima. Y el pensamiento de Dios de bien para todos aquellos que creen todavía sigue estando intacto, entonces todavía Él sigue siendo digno y objeto de toda mi confianza. Por eso Job expresa esta mención y hace esta mención: aunque Él me mate, en Él voy a esperar. Porque Él es digno, porque Él no defrauda a los que en Él esperan. Permanecer es creer en Él y es confiar en sus promesas sin importar las circunstancias. Es creer en Él y confiar en Él aún en medio de un contexto adverso. Y esto es claramente el primer punto de permanecer en Él. Es por eso que Él nos llama a confiar en Él cada día. A hacer aquello que cantábamos muchas veces del Salmo 46, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Y no estoy hablando de una acción humana, hay un mérito y un logro humano. Estoy hablando de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, aún en contextos adversos. Esperar en Él es permanecer en Él. Esperar en Él, todavía seguir esperando en Él. Todavía debemos seguir esperando en Él. Mientras se dice hoy, hay que levantarse y esperar en Él. Sea cual sea la situación. Santiago, pero es que una enfermedad, es que una pérdida, lo que fuese. Todavía Él es digno de seguir esperando en Él. Porque hay algo que Él quiere hacer y trabajar en nosotros. Y estamos llamados por el Señor, por el Maestro, a permanecer en Él, en el medio de la adversidad. Otro de los puntos
de este permanecer en Él es permanecer aún cuando se ha pecado. ¿Cómo es esto? Bueno, un ejemplo claro de esto nos lo da el apóstol Pedro, quien negó al Señor Jesús en su misma cara. Él no fue y lo vendió así a la distancia como Judas, y después fue y lo señaló. Él en la misma cara, estando y compartiendo el mismo patio del Señor, lo negó 3 veces. Pero a pesar de haber pecado de esa forma, Él siguió creyendo en las palabras de Jesús. Él siguió creyendo en aquel que tiene la capacidad de perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Él siguió creyendo en un Dios de misericordia. Él siguió creyendo en un Dios que tiene la gracia y la capacidad de restaurar. Es que arrepentirse también es permanecer. Arrepentirse es permanecer. Es que muchas veces el hombre suma pecado al pecado. Cuando pecado hay, le suma al pecado remordimiento, autocompasión, lo cual también es pecado porque es soberbia y orgullo disfrazado de piedad. Cuando Caín está frente a Dios luego de haber pecado matando a su hermano Abel, él dijo: grande es mi pecado para ser soportado. Él, en vez de ver cuán grande era su pecado, debió considerar cuán grande en misericordia era el Dios que tenía enfrente. No sumar pecado al pecado, eso es permanecer. El darle la espalda al pecado y empezar a mirar a Dios, eso es permanecer. Arrepentirse es permanecer. Por eso es seguir creyendo en Él, aunque o cuando sea pecado. Buscar la restauración e ir a los pies del Señor diariamente, buscando no acumular suciedad, eso es permanecer. Permanecer es creer en Él a través o en medio de la adversidad, creer en Él también cuando sea pecado. Ahora, es interesante y hay un punto visto y desarrollado por el Señor en esta enseñanza, y es que el permanecer es creer que Él está comprometido en nuestro desarrollo. ¿Cómo es esto? Nadie bien nacido, por llamarlo de alguna manera, pensaría que los pámpanos están puestos en la vid y aferrados a la vid por sus propias fuerzas, sostenidos y asidos por ellos mismos, sino que es la vid quien los sostiene. Es que el Señor está totalmente comprometido con nuestro crecimiento y desarrollo en Él. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo, de ninguna forma mística, sino a través de la acción diaria, permanente y todo el tiempo del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Él está todo el tiempo queriendo que nosotros crezcamos y nos desarrollemos en Él. Ese es el trabajo, esa es la acción, esa es la savia de la vida cristiana, si puedo. Es la vida misma del Señor trabajando en nosotros para que nos desarrollemos y estemos capacitados para dar fruto. Es que no es la obra del hombre mismo, no es porque el hombre se ha compenetrado y queriendo hacerlo bien, no, es dejar que el Señor obre. Y creer que Él tiene la capacidad para hacerlo es alinearnos a Él y permitir que Él obre. Y de que Él nos mantenga y de que Él nos sostiene. Y confiar y depender de Él en todo. Es creer que dependemos de Él en todo. Eso es permanecer. No creer que por la capacidad, por la fuerza, por la habilidad humana es que logramos el favor o logramos la gracia de Dios. No tiene nada que ver con eso. Es la gracia pura de Dios la que nos sostiene y la que nos mantiene dentro de la vid. Cuando las tormentas vienen, cuando las circunstancias vienen, cuando el momento adverso viene. Es permanecer en Él. Porque Él está comprometido en que nosotros estemos allí, creciendo y desarrollándonos. Dice el apóstol Pablo, es Él quien genera
tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros, el que nos tiene aferrados a Él. Muchas veces nosotros con nuestros accionarios o carnalidades o acciones humanas, lo que hacemos es querer desprendernos y ponerle freno al obrar del Señor y al obrar natural del Señor, al obrar natural del Espíritu Santo en nosotros. Creer que Él está comprometido y confiar en el accionar de su Espíritu Santo en nosotros. Eso es permanecer. Ahora, es ahí cuando se cumple el versículo 7 que leímos del Evangelio, cuando dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Claro, porque el que permanece en el Señor, en esa relación simbiótica con el Señor, en ese mirar desde la perspectiva del Señor, considerar los proyectos desde la perspectiva del Señor, mis acciones desde la perspectiva del Señor, los estándares desde la perspectiva del Señor, mis gustos desde la perspectiva del Señor. Cuando pida, pediré dentro de su voluntad y conforme a los propósitos eternos del Señor y no conforme a los gustos o placeres momentáneos del hombre. Por eso dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres, todo lo que quieras, y os será hecho. En primer lugar, permanecer es creer en Él en la adversidad, es creer en Él cuando hay pecado, es creer en Él que Él está comprometido. Ahora, ¿qué da como resultado el creer en Él? ¿Qué da como resultado el permanecer en Él? Según la enseñanza de nuestro Señor, eso da el fruto que glorifica a Dios. Ahora, ¿qué es el fruto? Porque el fruto no es el resultado de la concentración del pámpano diciendo: voy a dar determinada fruta. Voy a hacer o tal o cual cosa poniendo todo mi empeño y focalizándome para lograrlo. No tiene nada que ver con eso. Por eso dijimos al principio que el llamado de todo el capítulo 15 o de la primera parte del capítulo 15 no es a dar fruto, porque el fruto es el resultado, sino el llamado es a permanecer para que entonces el fruto florezca si puedo, o aparezca. Es interesante nunca alejarnos de la gráfica que utiliza el maestro, y en esta ocasión y en esta situación él utilizó una planta frutal. ¿Y qué es el fruto en una planta? El fruto es la representación misma de la vida de la planta a través de sus ramas. Es el resultado de la vida de la planta a través de sus ramas. Eso es el fruto. Ahora, el Señor es la vid verdadera y nosotros debemos representar a través de nosotros esa vida. Es que el fruto nuestro, el fruto que debemos dar como resultado de permanecer en Él, es la reproducción de la vida de Jesús. Es la reproducción del carácter de Jesús, es la reproducción de la persona de Jesús. Ahora, no se empieza por querer reproducir el carácter de Jesús, sino primeramente permanecer en Él. Y eso será simplemente esa consecuencia, como lo es un fruto a un nivel natural. Es que el Señor está explicándole a ellos cómo efectivizar las palabras que Él le acababa de decir, y como que cómo hacer que la paz de Dios esté en ellos. Permanece. Cree. Permanece creyendo. ¿Cómo hacer que mi corazón no se turbe? ¿Cómo practicar la tranquilidad que el Señor está diciendo? Permanece. Cree en medio de la adversidad. Cree en medio del problema.
Cree cuando las cosas van bien y cuando no van tan bien. El fruto es la reproducción de la vida que brota de sus ramas. La reproducción de la vida de Jesús sería, en este caso, a través de nosotros. Del carácter de Jesús a través de nosotros. De la persona de Jesús a través de nosotros. Eso es el fruto. Y por cierto, es entonces cuando se cumple el versículo 8. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es que una vid donde hay representaciones del carácter del Señor Jesús es lo que glorifica, lo que exalta, lo que muestra, lo que hace que Dios sea visto en el mundo y en medio de un mundo de oscuridad. Es que el Evangelio nos fue encargado a nosotros primeramente no para ser predicado, sino para ser vivido y para ser experimentado por aquellos que creemos. El apóstol Pablo, entendiendo este concepto de que el fruto es reproducir la persona de Jesús en nosotros, o la reproducción de la persona y el carácter de Jesús en nosotros, es que le dice a los Gálatas, los cuales por cierto eran niños e inmaduros en muchos aspectos, en el 4:19 de la carta a los Gálatas dice: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué? ¿O hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo, hasta que la persona y el carácter de Cristo sea formado en vosotros. Ese es el objetivo. El objetivo de toda planta es llegar al fruto. Y el objetivo de Dios y el objetivo de la vid es que haya fruto. Y el fruto no es ni más ni menos que en cada creyente la representación de la persona de Jesús, del carácter de Jesús. El fruto no es una acción eventual, circunstancial o momentánea, sino una realidad práctica y constante y evidente en la vida. Es el mismo apóstol que en el capítulo siguiente, en el capítulo 5 a los Gálatas, él le tiene que explicar cuál es este carácter y cómo está compuesto el fruto, que es el fruto del Espíritu. Y él empieza diciendo: es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es que cuando creemos en Él a través de la adversidad, cuando permanecemos en Él a través de la adversidad, es cuando somos formados en paciencia, en benignidad, en fe. Cuando creemos en Él a través, o cuando pecado hay, y cuando permanecemos creyendo en Él, en eso, es cuando crecemos en amor, en templanza, en dominio propio. Cuando creemos que Él es quien está comprometido en el crecimiento. Cuando creemos que de Él lo esperamos todo y de que de Él dependemos en todo. Es cuando crecemos en mansedumbre, en benignidad, en bondad. Es entonces cuando la persona de Jesús empieza a reproducirse en nosotros. Por eso el llamado del Señor en todo el capítulo 15 es a que por medio de la obra del Espíritu Santo permanezcamos en Él. Señor, ¿cómo efectivizar las palabras? Permanece. Mantente creyendo. Es un llamado a la fidelidad. Y la fidelidad no tiene que ver con aquel que nunca cae, sino con aquel que cuando cae, o aquel cuando su fe flaquea, simplemente levanta la cabeza y vuelve a hacerlo bien. Eso es permanecer en Él. Lo que va a resultar es una vida que glorifique, muestre y evidencie la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Dios. Eso es lo que el Señor les quiso enseñar y les iba transmitiendo a los discípulos mientras iban
al huerto de Getsemaní. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.